Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CUS, donde la salud y el saber va de la mano. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Dania Pardiñas. Ella es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en terapia cognitivo-conductual. Doctora, estamos muy felices de tenerla con nosotros. Me gustaría empezar este episodio con usted platicándonos un poquito acerca de su trayectoria. Sí, buenos días. Mi nombre es Dania Pardiñas García, soy coordinadora de la Clínica Universitaria 21 de Enero, ubicada en Guadalupe, Nuevo León. Tengo una trayectoria de 5 años ya trabajando aquí en específico en esa clínica y 3 años funcionando como coordinadora. Doctora, muchas gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y bueno, hoy vamos a tocar temas bastante relevantes acerca de la salud masculina en general. Doctora, me gustaría empezar ya de lleno, sin más preámbulo, preguntándole a su experiencia en estos años que usted menciona en las clínicas, ¿cuál es el tipo de consulta que ve más frecuente en los hombres? El tipo de consulta que veo más frecuente en los hombres son en los adultos mayores y pues son acerca de tratamientos de enfermedades crónicas. Ok, y bueno, sabemos que estas enfermedades crónicas pues incluye, vaya, una amplia gama de diferentes enfermedades. Tengo entendido que las enfermedades de la próstata son uno de los problemas más prevalentes. Sí, entre ellos pues realizamos diferentes tamizajes para guiarnos un poquito hacia la patología que puede estar padeciendo el paciente. En esto sobre todo nos ayudan los estudiantes de la Facultad de Medicina. Ellos realizan prácticas profesionales ahí con nosotros y ellos realizan unos cuestionarios que se llaman cuestionarios de síntomas prostáticos. Ok, Y esto pues es un tamizaje para ver hacia dónde van los síntomas, ¿verdad? claro, Se mide en cuestión de severidad, qué tanto presentan los síntomas, cada cuánto los presentan y si el malestar que sienten es mucho. Por ok, ejemplo, uno de los síntomas que se pregunta mucho es si el paciente batalla o si tiene cierta dificultad para ir al baño, si siente que cuando va al baño no termina de ir, que ese claro, es un síntoma muy común que tienen. Otro de los síntomas es que se levantan muy frecuentemente en la noche al ir al baño, o sea, de claro. que aunque no hayan tomado agua, por así decirlo, antes de dormir, sí suelen de que tener esto de levantarse 2, 3, 4 veces en la noche para ir al baño y cuando van sienten que no han expulsado completamente, por así decirlo, la orina. Claro, Entonces, estos le son queda algo de de que residuo. los síntomas que pueden estar presentando, ¿verdad? Claro, ¿y cómo ve usted en torno a estar ahí en campo, la actitud de los pacientes hacia estos cuestionarios, tal vez hacia la exploración física y hacia este abordaje? Por ejemplo, estos sobre todo son tamizajes que se deben de estar haciendo a partir de los 40 años. Entonces, suelen ser los pacientes disminuir mucho sus síntomas. Van por ese motivo de consulta porque Ok. dicen, es que no puedo orinar o se me dificulta orinar o siento raro al orinar. Ok. Entonces siempre suelen disminuirlos, Ok, los disminuyen así como a modo de, pero no pasa nada, pero no no, pasa no nada. es tanto, Ujú, o sea, es poco, ¿verdad? Como para que ellos no, para no preocuparse ellos exactamente. demás. Y en torno a esto, ¿cómo abordan ese tipo de cosas ustedes? Pues les hacemos dar en cuenta que pues a final de cuentas nosotros si no sabemos la severidad de los síntomas podemos a lo mejor no tratarlo correctamente, ¿verdad? O sea, si ellos se disminuyen un poquito los síntomas, esto también afecta, por ejemplo, el resultado de, por ejemplo, este cuestionario, ¿verdad? Claro, De a veces marca por severidad qué hacer. O sea, por ejemplo, si no tiene tantos síntomas, pues a lo mejor nada más realizamos un estudio de sangre y si tiene un poquito de mayores síntomas, hacemos otras cuestiones, ¿verdad? sí, Lo indicado en estos pacientes, como quiera, es realizar una vez al año un antígeno prostático específico, que es una toma de muestra en sangre que se realiza a partir de los 40 años, sobre todo para valorar cómo está el estado de la próstata. El antígeno prostático es una proteína que se libera de la próstata y pues esto nos dice pues qué tan aumentada está de tamaño, si no está aumentada de tamaño, si está normal, pero además de eso, al menos una vez al año se debe hacer una exploración física. Aquí es donde hay problema, ¿verdad? claro, con la exploración física justo quería tocar ese tema. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos términos? Digo, sabemos que la exploración física en temas de próstata es bastante importante, bastante relevante, pero pues bueno, cuéntenos usted.
Usualmente los pacientes se sienten incómodos, o sea, no quieren hacerse el tacto rectal, pero sí es muy Claro. importante para nosotros saber cómo está la próstata. O Ujú. sea, porque podemos tener un resultado de laboratorio a lo mejor en estadios normales, pero si realizamos la exploración física y ahí detectamos algo anormal, ahí es cuando podemos hacer otro tipo de intervenciones. Claro. ¿Ok? Creo que aquí vale mucho la pena también mencionar acerca de las porciones de la próstata o cómo se divide y por qué es importante hacer este tacto. Cómo se siente un tacto normal, entre otras cosas. ¿Qué me puede decir de eso, doctora? Pues mire, sobre todo en cuestión de la próstata, tiene varios núcleos, pero parece básicamente una pokebola. Sí. Una pokebola que en medio pasa la uretra, que vendría siendo como que la bolita, en medio pasa la uretra, Ujú, por donde sale por donde la sale orina. la Ujú. orina exactamente, y ahí es donde se dan sobre todo crecimientos de tipo benigno, que se llama hiperplasia prostática benigna. Ahorita te platico un poquito de los Claro, síntomas que esto nos trae, sí es importante. pero sobre todo la patología o el cáncer se va a ver en la parte posterior, que esto no va a tener tanto síntoma Urinario. urinario que pudiera manifestar el paciente, pero sí lo vamos a poder notar en la exploración física. Muchas veces se dice, se nos enseña desde casi primer semestre o segundo semestre de la facultad, que la Totalmente. próstata si se siente blandita como Gomosa. como la nariz o Ujú. La o la palma. mano, Ujú. por así decirlo, la palma, significa que es algo benigno. Pero si se siente duro como el mentón o un poquito duro así como la mano, pues ya la sospecha va más hacia un cáncer, ¿verdad? Sí, claro. Sí, creo que existe mucha desinformación acerca de este tema también, mucho miedo, muchos mitos. Yo creo que por eso es importante pues ir desmitificando, ¿no? Sí. Porque digo, o sea, sabemos que, bueno, oye, llega un paciente mayor, tiene ciertos síntomas urinarios, los pacientes refieren que pujan, se acostumbran a pujar para ir al baño, esto que menciona de la orina residual y pues que claramente pues son indicaciones para hacer una exploración. Entonces al momento de la exploración es cuando empiezan a pues querer sacarle la vuelta. También es importante mencionar esto de las partes de la próstata que usted menciona para también nosotros entender de tener una exploración anormal, pues no todo significa cáncer. Eso es a lo que quiero llegar. Por lo que también me gustaría platicar un poquito acerca de las diferentes presentaciones, tanto cuando vamos hacia un proceso benigno, de hiperplasia prostativa benigna, como hacia se podría encaminar con sus estudios necesarios hacia algún proceso neoplásico. Sí. Bueno, en hiperplasia prostática, pues los síntomas, como le mencionaba de la anatomía que tenemos en la próstata, van sobre todo a síntomas urinarios, en Claro. específico a síntomas urinarios, o sea, son sobre todo gente que tiene dificultad para iniciar la micción, o sea, para ahí empezar a hacer pipí, para después de eso como que tener fuerza al orinar también, Claro. frecuencia y que les queda mucha orina residual, o sea, que Ujú. sienten esas ganas de pujar frecuentemente porque, pues francamente hay algo obstruyendo, ¿verdad? Algo está completamente cerrando el paso y hay pacientes que incluso en estas fases tienen que colocarles algún tipo de sonda para abrir completamente el canal, ¿verdad? O sea, Claro. Sí, para pues vaciar la vejiga, para vaya. poder vaciar la vejiga. Y en los estudios de sangre, pues se va a ver una elevación del antígeno prostático, pero no se va a elevar tanto como un cáncer, ¿verdad? Se va a elevar un porcentaje, pero no se va a elevar hasta 2, 3 veces, que es lo que suele aumentarse por el cáncer, ¿verdad? Claro. Y a la exploración física, pues se va a notar una próstata blandita, ¿verdad? No debería de sentirse dura ni alterada. Es lo que principalmente se va a observar. Claro. ¿Y cuáles son los signos o bien sí síntomas que nos harían empezar a descartar un proceso de cáncer? Para descartar un proceso de cáncer, habría que, por ejemplo, valorarlo siempre como quiera, además del antígeno prostático y de la exploración física, que es el tacto rectal, hay que pedir un ultrasonido de la Ujú. próstata para valorar bien físicamente cómo es lo que está, si no hay una tumoración, si no hay un crecimiento,
porque se nota muy bien en la próstata un crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que principalmente dejaríamos de sospechar un poquito que se tratara de cáncer, porque es un crecimiento general de la próstata, solamente en esa zona, ¿verdad? En esa zona media. Y cuando es un cáncer, es una tumoración que está creciendo en la parte posterior de la próstata. Y esto se acompaña también de síntomas, sí, de sus sistémicos, de pérdida de peso, Exactamente. entre otras cosas, ¿no? Creo que es esto de los síntomas B, o bien la pérdida de peso no intencionada, más de 10 kilos en cierto tiempo, entre otras cosas, creo que sería algo que nos podría llevar a sospechar pues un poco más hacia que pues bueno, tal vez es un proceso más sistémico, más que lo localizado. Y bueno, Exactamente. siguiendo con esta línea, entonces le piden un ultrasonido y en base a lo que se vea se requiere en ocasiones biopsia. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo es este abordaje? ¿Ustedes hacen el ultrasonido transrectal o lo hacen transabdominal? ¿La biopsia la mandan a patología? ¿Cómo es este abordaje? Porque también existen muchas dudas, existen muchos mitos. Ujú. Entonces, me gustaría desmitificar este tipo de cosas. Pues miren, lo que nosotros hacemos como una clínica de primer nivel es valorar al paciente, clasificarlo en nuestra sospecha diagnóstica principalmente, o sea, valorar la severidad de los síntomas y pedirle los estudios que le vayamos a pedir y exploración física. O sea, Ok, primero pues hacemos la toma de sangre y claro. después realizamos la exploración física. Hay que entender que también esta exploración física es un segundo, o sea, no nos vamos a tomar 10 minutos haciendo la Ok, exploración física ni nada de eso, o sea, simplemente introducimos un poquito el dedo, palpamos y se termina el estudio, o sea, 5 segundos y ya, es todo lo que hicimos el estudio de exploración física. Después de eso, pues valoramos clínicamente qué es lo que hay necesidad de pedirle al paciente y pedimos por un médico radiólogo que pueda realizar el ultrasonido, sobre todo de manera transrectal para poder transrectal. ver bien la localización, ¿verdad? Sí. A veces se hace también transabdominal, ¿verdad? Que es un ultrasonido pélvico que también nos sirve, pero pues va nuevamente esto de que la anatomía de la próstata es muy específica. Entonces a veces en un ultrasonido transabdominal pues solamente vamos a ver la parte de enfrente de la próstata y no la parte de atrás. Claro. Entonces es un poquito mejor la parte transrectal. De ahí le damos una referencia al paciente para que pueda acudir con un urólogo. Y ya el urólogo es quien pide la biopsia, la procesa y pues establece un diagnóstico. Y ya se da en segundo o tercer nivel, por así decirlo, pues el tratamiento Exactamente. adecuado. Pero pues es muy importante que como primer nivel siempre hagamos estos cuestionarios, siempre hagamos Claro. estas preguntas. A veces el paciente no va necesariamente por eso, pero casi todo paciente arriba de los 50 años ya va a tener algún tipo de síntoma urinario, ya sea obstructivo, inflamatorio, algún malestar va a tener. Entonces sí es muy importante estar realizando estos cuestionarios o haciendo preguntas acerca de sus hábitos, pues urinarios, por así decirlo. Claro. Sí, y creo que aquí también radica la parte de que ustedes tienen ahí, pues, estudiantes, ¿no? Que Sí. de cierta manera, pues, llegan a concientizar o bien llegan a tener cierta experiencia con este tipo de pacientes. Por lo que da mi siguiente pregunta, ¿usted qué impacto cree que esté teniendo en los estudiantes el realizar este tipo de tamizajes con frecuencia? Al realizar estos tamizajes les hace darse cuenta también de la importancia de dar más información de este padecimiento. O sea, muchos de ellos no sabían algunos controles que se debía de hacer el adulto, que pues es lo más importante, ¿verdad? Saber que existen estos controles. Sí les ha tocado en ocasiones darles las pláticas a mujeres que tienen hijos y que sí dicen de que es que estaba muy preocupada por mis hijos porque pues ellos ni se quejan, ¿verdad? Ujú, ni, claro, sí. ni dicen nada y pues es muy importante que sepan, aunque estén muy jóvenes, qué controles se tienen que hacer conforme van creciendo. Ok. Entonces, para ellos sí ha sido muy importante porque dan una clase aparte, dan Ok, una clase de cáncer de próstata, cáncer de ok. testículo, y todo esto
sí les ha ayudado bastante a ver que pues es una enfermedad muy prevalente, que es muy común en México y sobre todo, por ejemplo, en estadísticas, el cáncer de próstata es la primer causa de muerte en cáncer en todo el mundo. O sea, en hombres, ¿verdad? En hombres, Es claro, la sí, sí. principal causa de muerte en cáncer en hombres. Entonces, pues es muy importante que se pueda estar diagnosticando y tratando a tiempo. Claro. Y me surgió la duda, doctora, ¿tienen ciertas actividades extracurriculares para concientizar a la población en la clínica? Le quería preguntar en qué consisten. ¿En qué consisten estas vallas? ¿Son clases? ¿Tienen de repente ciertos talleres? ¿Cómo son estas actividades en las que se involucran los alumnos? Estos alumnos dan una clase semanal de diferentes temas, pero pues se le dedica al 100% a esa semana el tema que van a dar, Ok, ¿verdad? Lo dan ahí en la clínica y en ocasiones lo damos de que afuera, ¿verdad? O sea, esa materia o la actividad que hacen se llama comunidad. Entonces ok, no solamente tienen que estar adentro de la clínica, sino que también tenemos que salir con ellos y realizar cuestionarios a la población afuera, ¿verdad? O sea, a veces vamos por casa, a veces nos instalamos en algún mercadito, a ok, veces ok. hacemos de que vamos a un DIF de pacientes de adultos mayores y ahí hacemos cuestionarios, ¿verdad? Para valorar los síntomas del que pudieran estar presentando los pacientes. Claro que pues esto es un tamizaje, ¿verdad? O sea, no estamos haciendo una consulta, sino que estamos haciendo un tamizaje para valorar qué pacientes pudieran requerir una intervención. Excelente, doctora. Ya para ir cerrando este capítulo, le quería preguntar acerca de qué otros tamizajes o bien a qué edad usted siente que sería importante acudir para ir dando seguimiento a la salud masculina A la salud masculina, creo que desde la adolescencia desde las adolescencias. debería de acudir un paciente, ¿verdad? Es muy importante porque las enfermedades se presentan desde siempre. Enfermedades o malestares, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, podemos definir una enfermedad como que si un paciente tiene dudas acerca de su sexualidad o de enfermedades de transmisión sexual que pudiera estar presentando o que pudiera llegar a tener, entonces esas también son algunas dudas y algunas cuestiones de salud mental que también no son muy bien atendidas en hombres. Ok, Entonces, en esto también quisiera hacer un poquito de hincapié en que claro, la salud mental no es muy atendida en hombres. En un porcentaje, más o menos, un 60% de la gente que llega a tener un suicidio o algún intento suicida son hombres. claro. Sí, creo que está mucho la cultura o la comunidad de no, pues me siento mal así, y es, no, pues vete al gimnasio, oye, no, pues es que ponte a jalar, ponte a hacer esto y pues rara vez nos damos pues rara vez nos decimos a nosotros mismos o a algunos les cuesta aceptar al decir, no, sí, necesito ayuda, ocupo acudir con un profesional para que me ayude. Creo que es algo que también es bueno mencionarlo porque pues a fin de cuentas somos humanos y en cualquier momento uno puede requerir ayuda de este tema, ¿no? En torno hacia la terapia, ¿no? Creo que la salud mental es algo que gracias a Dios ha estado teniendo un buen auge, tanto en redes sociales como en la comunidad, y pues creo que es muy importante pues cuidarla, ¿no? Y pues no dejarla de lado. ¿Qué nos dice usted acerca de estos temas en su experiencia? Sabemos que usted pues tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Sí, usualmente el hombre se atiende hasta que ya tiene problemas muy severos. Ok, O sea, muy severos va desde que un paciente tiene problemas de adicciones, por ejemplo, otro que tiene depresión ya muy marcada de mucho tiempo, que ya es un poquito más difícil de tratar que en etapas, por así decirlo, iniciales, o problemas familiares muy fuertes. ok, También son lo que principalmente es lo que pudieran estar teniendo, incluso llegan a presentar ya síntomas, por así decirlo, o sea, como somatizarlos, como vaya. somatizarlos, exactamente. Entonces, pues sí es muy importante que se puedan estar acudiendo a nuestras clínicas. Tenemos psicología en todas las clínicas. Sí, sí. Entonces también eh, esto nos ayuda mucho a detectar ciertas cosas en edades tempranas. Ok, Hay también pacientes que acuden con síntomas muy tempranos de esquizofrenia, por ejemplo, y que pues mientras más temprano empiece tratamiento en algún tipo de enfermedades,
mejor va a ser la recuperación de un paciente, ¿verdad? Okay. Sobre todo, por ejemplo, hablando un poquito de esquizofrenia, Claro. mientras más pronto comience un paciente, en general, mujer, hombre, un tratamiento para la esquizofrenia, mejor se recupera. Excelente. Sí, creo que es muy importante mencionar esta parte de acudir a tiempo. A tiempo, Por lo exactamente. que también me gustaría preguntarle en torno a la salud mental, por así decirlo. Creo que muchas veces existe duda en el que uno no sabe cuándo ya es necesario acudir y cuándo no es necesario al acudir, como esta línea en la que uno puede decir, no, ya necesito ayuda, por lo que me gustaría preguntarle si podría expresar algunos signos o bien síntomas de alarma en el que uno podría decir, estoy sintiendo esto, ocupo ahora sí acudir a una valoración. Por ejemplo, lo podría resumir en algunas palabras, pero casi siempre es cuando te altera la vida diaria. Ok. Cuando algo te altera la vida diaria o no puedes hacer tus actividades de la vida diaria, ahí es cuando tienes que acudir. Por ejemplo, Excelente. adicciones. Necesito drogarme para y dejé de trabajar por ello, o dejé a mi familia, o el alcoholismo, ¿verdad? De que dejé a mi familia por ello, me despidieron de mi trabajo. Esa sería, por ejemplo, una muy general, ¿verdad? O sea, Claro. cuando eso te altera en la vida diaria, también cuando hay ideas o pensamientos de muerte muy recurrentes. Okay. A veces algunos dicen, es que siempre pensar sobre la muerte es normal. Bueno, a ver, ¿qué es normal para ti? O sea, ¿qué podemos establecer como que es normal, verdad? O sea, a lo mejor tener una idea de que pues vamos a morir todos es una idea común, Claro. pero el estar pensando en me quiero matar, ya no quisiera vivir, todos esos pensamientos de muerte muy recurrentes, ese sería como que otro dato de alarma, ¿verdad? Y sobre todo también pacientes que tengan autolesiones. Ok, claro. O sea, eso es muy importante, las autolesiones y también la agresividad familiar. Okay. Eso sería también otro dato de alarma para acudir a consultar, ¿verdad? Sí, claro. Creo que un tema bastante delicado y bueno, creo que estamos llegando al tiempo de este podcast, por lo que me gustaría, doctora, si podría dar un mensaje hacia la comunidad que va a escuchar este podcast en el futuro. Pues mi mensaje sería que todos debemos de cuidarnos, desde muy jóvenes, en específico los hombres son los que quisiera que se revisaran un poquito más, acudir a un chequeo general una vez al año y si tienen síntomas, pues acudir lo más pronto posible para tratar estos síntomas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades crónicas, no solamente cáncer de próstata o hiperplasia prostática benigna, sino que también existe diabetes, hipertensión, que son también comunes y prevalentes en el adulto. Entonces, muy importante acudir al chequeo una vez al año y en presencia de síntomas acudir lo más pronto posible, ¿verdad? Para pues llevar un tratamiento lo más pronto posible en cualquiera de las enfermedades y pues procurar su salud mental, ¿verdad? Si hay algún malestar que se esté presentando y si hay duda de o no es importante, pero si ya lo pensé, es en ese momento que debo de acudir. Excelente, doctora. Bueno, no queda más que agradecerle por todo lo que nos compartió hoy. Estamos bastante felices con su presencia y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. En el Centro Universitario de Salud creemos que un medio de comunicación utilizado para informar es un medio de comunicación bien utilizado. Recuerda que tenemos abierto nuestro WhatsApp y nos puedes encontrar en redes sociales y no dudes en acercarte ante cualquier duda que tengas. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.